Segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el capítulo, gloria al Señor, 33, verso 10 y al verso 13. Segunda de Crónica, capítulo 33, verso 10 al verso 13. Usted puede, gloria al Señor, ir buscando la escritura, la palabra y decir gloria a Dios. Habla Jehová, que tu siervo, tu sierva oye. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, verso 10 al verso 13. ¿Ya lo tiene, iglesia? Leemos bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Santo Espíritu. Y dice así: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en su presencia, o en la presencia del Dios de sus padres. Dice el verso 13: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta preciosa noche. Te pido que tú traigas salvación y vida, que tú traigas restauración, que tú traigas sanidad, que tú rompas las cadenas, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo ministrando esta noche nuestras vidas, nuestra familia, Señor amado. Y que podamos salir de aquí, Dios mío, aleluya, renovado, Dios mío, fortalecido, Dios, con esta palabra, en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, todo ataque de las tinieblas, Dios mío, que quiera levantarse en contra de la predicación de tu palabra, lo reprendemos, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción, llévatelo, Padre. Toma tú el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios, hermanos. Y yo quiero predicar en esta noche con base en el tema: Dios amonesta, reprende y restaura. Dígale al que está a tu lado, dígale: mira, Dios, aleluya, amonesta, reprende y restaura. En esta noche yo quiero predicar, gloria al Señor, este tema usando la vida de este hombre llamado Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías, de aquel rey que Dios le añadió 15 años más de vida. Y dice la Biblia que Manasés, a pesar de que tuvo un padre justo, porque Ezequías fue un rey que hizo las cosas bien delante de Dios, sin embargo, este Manasés fue un rey perverso. Dentro de los reyes de Judá, el rey más perverso, más pecador, más malo que pudo tener el reino del sur fue Manasés. Hermano, Manasés fue tan malo, tan pecador, tan perverso, que dice la Biblia, bendito sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia ahí en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, versículo 1 al 7, o ahí mismo en el capítulo 33, que es la misma historia,
en segundo libro de Crónicas 33 del 1 en adelante. Mire lo malo y lo perverso que fue Manasés. Dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él, mire lo que hizo. Verso 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares. Mire lo que hizo este hombre en la casa de Jehová, el cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo, dice, altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Dice, y no solamente eso, sino que este hombre sacrificó a sus hijos a estos ídolos. Dice, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos, encantadores. Se excedió, dice, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encenderse su ira. Mire qué clase de persona era Manasés. Manasés fue tan malo que en el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, oiga, mira lo que dice la Biblia aquí, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. O sea, mira qué clase de hombre era este. O sea, que este hombre fue más malo, más idólatra, más agorero, más brujo, más hechicero, más perverso. Hizo cosas más terribles que lo que hacían las naciones que Jehová había, hermano, quitado. Hizo cosas más terribles, se atrevió a hacer cosas más terribles que ni siquiera los jebuseos, los jerjeseos, los filisteos, los amalecitas. O sea, este hombre se atrevió a hacer cosas terribles. Este hombre era malo, hermano. Pero usted sabe qué es lo triste, que venía de un padre justo. O sea, él no vio ese ejemplo en su casa. Porque Ezequías fue un hombre que se esforzó por hacer lo bueno delante de Dios. Y Ezequías hizo lo bueno delante de Dios, de tal manera que cuando el profeta le dijo: arregla tu casa porque te vas a morir, dice la Biblia que Ezequías se fue a Dios y le dijo: Señor, si yo he andado conforme a tu camino, yo he hecho todo lo que tú me has dicho, yo te he obedecido. Y no era falso, porque todavía el profeta no había salido, hermano, de la casa de cuando Dios le dijo: devuélvete y dile que le doy 15 años más. Y tremenda señal que Dios le dio a este hombre. Dios lo sanó. Y hubo una señal terrible. Sin embargo, Manasés fue perverso y fue malo, donde hizo cosas que nadie más se atrevió a hacer. Y cuando este hombre hizo todo eso, dice que hizo mal en extremo, y fue tan extremo el pecado, hermano, que subió a la presencia de Dios, hermano. Porque hay un momento donde la gente peca y peca y peca
y peca. Pero llega un momento donde el pecado ya sube a la presencia de Dios y astilla. Y ahí es cuando hay problemas. Este hombre comenzó a hacer cosas terribles, que eso subió y eso encendió la ira de Dios, hermano. Oiga, y Dios, para airarse, hermano, Dios no se aira por cualquier cosa. Porque la Biblia dice que Dios en su naturaleza, Él es pronto en misericordia, Él es grande en misericordia, pero Él es tardo para la ira. O sea que Dios no es que no se aira, sino que no es que cualquier cosa va a encender la ira de Dios. Sino que cuando la ira de Dios se enciende sobre un lugar, cuando la ira de Dios se enciende sobre un hombre, sobre una mujer, es porque, hermano, ese pecado ya hastió a Dios. Miren, en el año 85, todos aquí o la gran mayoría, no sé, conocemos la tragedia de Armero. Y hubo profetas que Dios mandó. Hubo hombres de Dios que Dios mandó a esta nación. Y Dios habló en una campaña del evangelista Jorge Rasky. Es una del pastor Edwin Álvarez. Ellos hablaron en nombre de Dios. Yo escuché ese mensaje. Yo lo tenía por ahí en cassette. No sé ahora dónde estará ese mensaje. Pero ese mensaje, cuando Edwin Álvarez predicaba el mensaje, Cristo viene. Y Edwin Álvarez, en un momento dado, Dios lo toma hablando en lengua y dice: cuidado con el nevado de Ruiz. Tengan mucho cuidado. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Cuando se bajó del Metropolitano, la esposa le preguntó: y amor, ¿qué es eso del nevado del Ruiz? Él dijo: yo no sé, amor, pregúntale al Espíritu. Meses después, hermano, se conoció de la tragedia del nevado de Ruiz, de Armero. Un pueblo que fue sepultado. Pero las cosas no pasan por querer pasar, sino que cuando estas cosas suceden en un lugar es porque algo estaba sucediendo. Porque Dios no es injusto. Dios no es malo, como la gente quiere hacer ver a Dios muchas veces. Cuando hay tragedia, cuando hay desastre, cuando los juicios de Dios azotan un lugar, visitan un lugar a una persona, la gente tiende a decir: es que Dios es malo, es que, oye, que injusticia, uy, pero qué maldad. No, Dios no es malo. Cuando la ira de Dios se levanta, cuando los juicios de Dios se levantan con alguien, es porque ya el pecado, hermano, ha subido y ha hastiado la presencia de Dios, hermano. Y mire lo que pasó con ese pueblo aquí en Colombia. Y después, hermano, en las investigaciones comenzaron a salir cosas que se practicaban en esos lugares. De cómo padres prostituían a sus hijas. A las niñas las entregaban en prostitución. Es como el tsunami que azotó allá en Indonesia hace unos años, que murió una cantidad de personas. Y después se descubrió que una de las cosas que se practicaba ahí era que los turistas llegaban y compraban un plato exquisito. Y el plato era, hermano, que las mujeres se quedaban embarazadas y a los X semanas de embarazo se provocaban un aborto. Y eso era lo que hacían: vendían el feto, que era un plato exquisito. Claro, por eso es que el mar se levantó y se los llevó a todos. Entonces, lo que yo quiero que usted tenga claro ahora, que cuando estas cosas pasan, es por algo.
Porque Dios no se complace. Es más, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que la ira de Dios se enciende. ¿Usted cree que Dios se complació en destruir Sodoma y Gomorra? No, hermano. Era por la inmoralidad. Era por el pecado. Y la gente cree que solamente el pecado de Sodoma y Gomorra era, hermano, bendito sea el Señor, el homosexualismo y esto. No, eso no era solamente, sino que ahí se veía toda clase de perversión, de inmoralidad, de idolatría, de paganismo. Y por eso Dios tomó la decisión de consumir esa ciudad o esas dos ciudades con el juicio, hermano. Cuando Dios tomó la decisión de enviar un diluvio a la tierra, ¿fue por qué? Porque Él quiso. Un día amaneció con el pie izquierdo. Y Dios dijo: no, ya esta generación me tiene aburrido, voy a acabarlo a todo. No, es porque Génesis capítulo 6 dice que los pensamientos y los designios del corazón de los hombres en esa generación era de continuo en el mal. Y Dios tomó la decisión de Israel. Dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y mira, esto fue tan decepcionante que la Biblia dice, hermano: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y hermano, mira, el diluvio lo cambió todo. El diluvio lo cambió todo, porque si usted lee la Biblia, antes del diluvio la gente vivía 930 años, 969 años, 800 años. Mano, o sea, la gente vivía mucho, casi un siglo vivían. Pero dice el Señor, digo, ya, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y ahora sus días van a ser 120 años. El diluvio lo cambió todo. Pues yo digo: no, hombre, ya imagínense tener un Adolfo Hitler 900 años vivo. Los hermanos venezolanos, usted se imagina tener un Hugo Chávez 900 años vivo. Hermano, es que Dios por amor dice: no, espérate, que voy a cortarle los días al hombre. Bendito sea Dios. Voy a cortarle los días. A su nombre damos la gloria. Bendito sea el nombre. Usted sabe, la gente Nerón, esa gente perversa, esa gente mala, que hermano, que vivan 900 años. Oiga. Por eso Dios tomó la decisión de recapitular todo después del diluvio. Y no se quedó, porque después del diluvio eran 120 años. Pero en el Salmo 90, que lo escribió Moisés, ya en Moisés dijo: ya entonces espérate, que eso es mucho. 120 años es mucho. Ahora le voy a poner 70 años y lo más robusto 80. Y en la generación que estamos hoy, ya usted ve al cementerio para que usted vea que los que se están muriendo son los jóvenes. Bendito sea Dios. Ahora, lo que quiero decirle, hermano, es que cuando la ira de Dios se enciende en un lugar es por algo. Es porque el pecado sube y se hastía. Ahora, antes de Dios enviar sus juicios, antes, hermano, de Dios quebrantar, primero Dios habla. Primero Dios amonesta. ¿Y qué pasó con este hombre? Mira todo lo malo que hizo este hombre, hermano. Era para que un rayo cayera y ¡pum! Pero Dios, sin embargo, Dios, hermano, a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, Dios nos sigue amando hasta el último momento. Y dice la Biblia que con todo lo que
Mano, era para que un rayo, un árbol le cayera encima. Sin embargo, dice la Biblia en el verso 10, y habló Jehová a Manasés. O sea, ya llegó un momento donde Dios dice, espérate, que yo a este hombre me le tengo que salir al encuentro. Está desaforado. Está desatado este hombre. Está desacatado. Espérate, que este hombre yo le voy a salir al encuentro para ver qué es lo que pasa con él. Voy a hablarle. Y dice la Biblia, hermano, que Jehová habló a Manasés y a su pueblo. Pero usted sabe que es lo triste de este pasaje. Es que dice la Biblia, mas ellos no escucharon. Porque Dios, antes de enviar un juicio sobre un lugar o sobre una persona, primero Dios manda a sus mensajeros. Dios siempre habla. Dios siempre habla. Dios siempre avisa. Dios siempre sale al encuentro al hombre. ¿A cuánta gente Dios no le habla? Pero usted sabe, hermano, que es que nosotros como seres humanos, bajo esa voluntad que Dios nos dio, tenemos la capacidad, hermano, de escoger si queremos escuchar a Dios o si no queremos escuchar a Dios. Y hermano, Dios les habló. Dios, hermano, de repente les dijo, arrepiéntanse. Busquen, vuélvanse de la idolatría, vuélvanse. Pero dice la Biblia que ellos no quisieron escuchar. Hermano, antes de que vengan los juicios, Dios siempre viene, hermano, con una palabra. Antes del quebrantamiento, Dios habla. Antes de Dios quebrantar, Dios habla. El problema es que nosotros no queremos escuchar. Porque es que Dios no quiere la muerte del que muere. Mira, yo recuerdo hace muchos años, yo predicaba en el Parque Bolívar. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Yo recuerdo que ahí había un varón que él pasaba, él trabajaba por ahí. Él era como guía turista, no sé, él como trabajaba todos los días, trabajaba ahí. Yo cada vez que predicaba, los martes y los jueves, ahí lo veía. Y yo prediqué un día y yo cada vez que le predicaba le decía, varón, busca a Dios, métete con Dios. Pero el hombrecito era tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. Hermano, hacía cosas terribles. Hasta los mismos compañeros de trabajo de ahí del centro le decían, ella, juíciate, mira, corrígete. Pero no, el muchacho iba desatado, desaforado, desacatado. Y yo recuerdo que, hermano, muchas veces yo le predicaba. Y como 3 veces lo llevé a la iglesia. Lo llevé a la iglesia. Y le dije, mi hermano, busca a Dios ahora. Mano, que estás bien. No esperes que Dios te ale. Que Dios te está llamando con lazos de amor y de misericordia. Dios te está haciendo un llamado de misericordia. Dios te está haciendo un llamado de amor. Pero lastimosamente muchas veces nos pasa como a Manasés. Que Dios habla, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. ¿Y sabe qué pasó con ese varón? Hermano, por no querer escuchar, Dios quería librarlo a él. Y por seguir en lo mismo, porque una de las mentiras que el diablo le vende, que nos vende a nosotros los seres humanos, es que todo va a seguir siendo igual, que nada va a cambiar. Yo puedo seguir haciendo lo malo y puedo seguir haciendo lo malo y puedo vivir en rebeldía y puedo hacer lo que yo quiera y siempre, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero es que el problema es que Dios nos habla y cuando Dios nos habla es porque Dios no quiere. Pero cuando nosotros, hermanos, no escuchamos la voz de Dios, entonces Dios habla, Dios amonesta, pero ese Dios que habla, ese Dios que amonesta, también es un Dios que sabe reprender. Nunca
nunca Dios ha desatado un juicio en un lugar si primero Dios no avisó. Si primero Dios no habló. Porque la Biblia dice que Jehová no hará nada si primero no lo revela a sus siervos, los profetas. Dice la Biblia. O sea que Dios, antes de hacer algo, Dios primero habla. Y si Dios nos está hablando, es para que nosotros le atendamos. Si Dios nos está amonestando, es para que nosotros prestemos atención. No es para que engrosemos nuestros oídos. No es para que hermanos, nos desentendamos de la voz de Dios. No, si Dios nos está hablando, es para que nosotros, hermanos, atendamos a la voz del Espíritu Santo de Dios. Oye, ese muchacho siguió en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y estando en eso, se formó una pelea, hermano. Y hermano, a él lo confundieron y lo levantaron a machetazo, hermano. Y de ese atentado le amputaron un brazo y una pierna. Bendito sea Dios, hermano. O sea, Dios quería eso para él. ¿Será que Dios quería eso para él? Dios no quería eso. Dios no quería eso. El problema es que cuando Dios habla y nosotros no escuchamos, después de la voz de Dios viene la reprensión. Por eso nos conviene atender a la voz de Dios, hermano. Nosotros no podemos volarnos la voz de Dios, como lo hizo Manasés y el pueblo. Que ellos comenzaron a hacer lo malo y vino Jehová y los amonestó. Pero ¿qué hicieron ellos? No escucharon, se cerraron. O sea, ¿cuántas veces nos hemos cerrado a la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Pero a veces nos hacemos los locos, hermano. Y Dios nos habla por un lado, y Dios nos habla por el otro lado, y Dios nos habla en la iglesia, y Dios nos habla en el bus, y Dios nos habla con el mototaxista, y Dios nos habla con el InDriver, y Dios nos habla y nosotros sordos y sordos y sordos. Bendito sea Dios. Entonces, bendito sea Jesús. Mire, y ese muchacho que le amputaron un brazo y una pierna, hermano, en vez de entender la voz de Dios, no, siguió en lo mismo. Oiga, porque mira, hermano, nosotros los seres humanos somos tercos. Y usted sabe dónde usted ve la terquedad del ser humano. En Apocalipsis, cuando dice que uno de los ángeles derramó una de las copas de la ira de Dios, y dice que descendió un ángel del cielo con la llave del abismo. Y dice la Biblia que abrió el pozo del abismo y subió humo que llenó la tierra, y del pozo del abismo salieron unos demonios. Y esos demonios tienen la orden de picar a todos aquellos que tienen la marca de la bestia. Y el dolor que va a producir esa picazón, dice que va a durar 5 meses. Y va a ser tan intenso ese dolor. Va a ser tan cruel ese dolor, que dice la Biblia que los hombres ansiarán la muerte. Pero la Biblia dice: y la muerte huirá de ellos. Mira, esa gente va a querer morir, porque no va a haber tramal,
que les quite el dolor, morfina que les quite el dolor, no va a haber el pase de marihuana que les quite el dolor. No va a haber droga que les quite el dolor. Y van a anhelar morirse, pero la muerte en esos días, esos 5 meses desde que el hombre pecó, desde que el hombre, hermano, desobedeció a Dios, desde ese momento la muerte no ha tenido vacaciones. La muerte va a tener 5 meses de vacaciones en ese juicio. Que la gente ansiará morirse y anhelará morirse, pero dice la muerte va a huir. Pero ¿qué es lo sorprendente de todo esto que dice la Biblia? Que después de los 5 meses de ese dolor, dice, y los hombres no se arrepintieron de adorar a los ídolos, de adorar a los demonios. Al contrario, se rebelaron más contra Dios. Oiga, una cosa terrible lo que es el ser humano. Bendito sea Dios, hermano. Terrible. Bendito sea Dios. Y a cuánta gente, mire, ese muchacho no le bastó con eso, sino que siguió en la suya y se empeoró. Y terminaron matándolo. Le quitaron la vida. Porque Dios habla. Dios amonesta. Pero cuando el hombre no escucha la voz de Dios, Dios reprende. Dios disciplina. A su nombre damos la gloria. Por eso, si algo vale la pena, mis amados hermanos, es que nosotros aprendamos a escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios a tiempo. Porque si Dios te está hablando 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y Dios te habla, oye, hey, presta atención. Espérate. Bendito sea Dios. Mire, cuando fue presentado José ante el faraón para interpretar el sueño, dice que el faraón tuvo 2 sueños, el de las espigas y el de las vacas. Cierto que habían unas espigas que estaban secas, marchitas, y habían otras 7 que estaban con fruto y que estaban así inclinadas. ¿Se acuerda de eso? Y las vacas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y en la interpretación que da el Espíritu de Dios a través de José, porque no fue José, fue el Espíritu, fue Dios en José que le dio, Dios le dio esa sabiduría. Mira lo que dijo: oh rey, el sueño, los 2 sueños hablan de la misma cosa. Pero hasta ahí no me sorprende ese texto, sino que dice, y si Dios habla, y si Dios te ha hablado 2 veces el mismo asunto, es porque eso está pronto a suceder. O sea, que Dios te hable una vez, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos habla más de una vez, pendiente. Porque cuando Dios habla más de una vez, porque el asunto está pronto a suceder. La gente no escucha la voz de Dios. Y nos conviene escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que Dios habló a través de Manasés. Le habló a Manasés y al pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? No escuchó. ¿Y qué pasa cuando nosotros no escuchamos? ¿Qué sucede? Mire lo que dice el verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas
lo llevaron ¿a qué? A Babilonia. Oye, ¿qué necesidad tenía Manasés de esperar eso? O sea, ¿qué necesidad nosotros tenemos que esperar que Dios nos ajuste? ¿Qué necesidad nosotros tenemos de que Dios apriete? ¿Qué necesidad tenemos? Hermano, yo no quiero el apretón de Dios, porque Dios aprieta duro. Dios, hermano, Dios cuando pellizca, Dios pellizca duro. Cuando Dios reprende, ay, hermano. Por eso Pablo dice en Romanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De un Dios vivo. Por eso Dios habla. Dios habla. Bendito sea Dios. Pero como Manasés no quiso escuchar, entonces ¿qué hizo Dios? Dios permitió que los generales del rey de los asirios, hermano, eran un pueblo cruel. La capital de Asiria era Nínive. Ellos eran crueles. Ellos eran sanguinarios. Es más, ellos fueron los que terminaron llevándose cautivo a las 10 tribus del reino del norte. Ellos fueron los que se llevaron cautivo. Y esa gente era tan sanguinaria, era tan cruel, que hasta el sol de hoy no saben dónde están esas 10 tribus. O sea, se le llaman las tribus que están desaparecidas. El Israel que conocemos hoy, allá en Israel, está conformado solo con 3 tribus, que es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y Leví. Porque Leví era la única tribu que, como su herencia era Jehová, ellos no recibieron un terreno, sino que ellos estaban dedicados era al servicio del sacerdocio y del templo y del tabernáculo. Entonces ellos, como no tenían terreno, entonces ellos vivían en cada una de las tribus. Y por eso hay levitas en Israel. Porque el reino del sur, que estaba comprendido de Judá, Benjamín y levitas, fue llevado a Babilonia, que es la historia que conocemos de Daniel, Nehemías, Esdras, Zorobabel. Pero la otra que se llevó a Siria, hermano, no se sabe. Claro que sí existen, porque Israel es el pueblo que nunca perece. Y la Biblia dice en Apocalipsis, dice la Biblia que en la gran tribulación dice que se van a levantar 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. O sea que por ahí están. Dios los va a reunir, y esa es una de las señales de los últimos tiempos, donde van a comenzar a llegar de la diáspora. Sigamos. Asiria era un pueblo terrible, hermano. Y Dios permitió que los asirios vinieran, descendieran y se lo llevaran encadenado, hermano. Oprimido. Porque cuando no se escucha la amonestación de Dios, lo que viene es la reprensión de Dios. Diga conmigo, Dios amonesta, pero también reprende. Dios amonesta y Él reprende. Bendito sea Dios. No esperemos la reprensión de Dios. Hermano, nosotros conocemos y de pronto tenemos testimonio por no escuchar en un momento dado la voz de Dios. Nos hemos llevado unos totazos
¿Cuántas veces Dios no te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces Dios no me habló a mí? ¿Y cuántas veces por no escuchar a Dios, sí o no, viene el totazo? Creo que fue el viernes o el sábado en la noche que predicó el pastor Heredia el tema debí. ¿Cierto que sí? El debí. Y eso habla, el debí. ¿Qué es el debí? Es que Dios habla, pero a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios, si usted no escucha la voz de Dios, entonces no se queje con la reprensión de Dios. No se queje cuando Dios lo reprenda. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre no escuchó, vino la reprensión y dice la Biblia, ay hermano, verso 12, mas luego que fue puesto en angustia. Oye, ¿qué necesidad tú tienes de eso? ¿Qué necesidad nosotros tenemos de llegar a ese punto? Si no tenemos ninguna necesidad de llegar allá. Y cuando él se vio en angustia, este hombre malo, idólatra, que había sacrificado a sus hijos, que se había inclinado a la gorería, a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, este hombre, pero que también él tenía el conocimiento de la palabra. Él tenía el conocimiento de la ley y de los profetas, porque su padre, Ezequías, bendito sea Dios, lo más seguro es que le enseñó la palabra. Pero ¿qué pasó? Que cuando se vio en angustia, en opresión, en apuro, entonces dice, oró a Jehová su Dios. Hermano, ¿por qué muchos de nosotros tenemos que reaccionar cuando estamos bajo la reprensión de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reaccionar? No hay necesidad de eso. Entonces este hombre tuvo que esperar que vinieran los generales de los asirios, le pusieran grillo, le pusieran cadena, se lo llevaran y ponerlo mire, la Biblia dice, y estando en angustia, ¿qué le estaban haciendo los asirios? ¿Qué clase de tortura le estaban haciendo? ¿En qué condición estaba Manasés? Que no le tocó de otra. Oye, que no oró. ¿Por qué no oró a los hechiceros, a los agoreros, a los dioses de los cielos, de las estrellas, de los astros? ¿Por qué no adoró a Acera? ¿Por qué no buscó? Porque él sabía. Porque él sabía, porque hermano, aunque usted no lo crea, y aunque la gente se quiera, hermano, revelar y todo, en el fondo la gente sabe, hermano, la gente conoce y la gente sabe la verdad. Él sabía. Entonces cuando estaba en angustia, ¿por qué no oraste a Acera? ¿Por qué no oraste a Baal? ¿Por qué no adoraste a los dioses de las constelaciones, de los cielos? ¿Por qué no invocaste a un brujo de eso, una hechicera de esa? Entonces ahí dice que invocó a Jehová, su Dios. Ahora sí era su Dios. Ahora sí era su Dios. Y se humilló. Pero usted sabe, ¿qué rescato yo de todo esto? Yo no rescato la maldad ni el pecado de Manasés. Lo grande de esta historia no es la maldad, la perversidad de Manasés, ni tampoco la reprensión de Dios, ni tampoco la amonestación de Dios. ¿Tú sabes qué es lo más grande de aquí? Es esa misericordia infinita de Dios. Es ese amor infinito de Dios, que a pesar de todo lo que había hecho,
Este hombre se humilló ante Dios. Oye, gracias que se humilló a tiempo. Se humilló a tiempo. Mira, Manasés alcanzó a humillarse, a reconocer. Pero tú sabes que es lo triste, que hay gente que es más mala que Manasés. En estos días yo estaba escuchando, bueno, cuando estaban los pastores, Pastor Heredia, la hermana Josie, Pastor Pablo, teníamos una conversación. Entonces el Pastor Heredia estaba hablando de Judas, que era el amigo, y comenzó a hablar de Judas. Y entonces, y dentro de la conversación de Judas, el Pastor Pablo dijo, mira, lo que podemos rescatar de Judas, que hay gente más mala que Judas. Todo el mundo se quedó así, como así que hay gente más mala. En este tiempo hay gente más mala que Judas. Y tú sabes qué es lo que es bueno que tuvo Judas. Que Judas se perdió solo. Él no se llevó a nadie, él se ahorcó solo. Pero hay gente hoy que está mal y se quiere llevar por delante a 3 y a 4 y a 5. O sea que hay gente, es verdad, hay gente que es más mala en este tiempo que Judas. Porque Judas hizo lo que hizo él solo. Él no metió a más nadie. Él no involucró a más nadie. Es él y ya. Se perdió él solo. Se ahorcó él solo. Y yo dije, oye, ¿verdad que sí? Judas se perdió solo, ¿verdad? Se ahorcó solo. Decía, es que hay gente que en este tiempo la maldad es tan grande que hay gente que es más mala que Judas. Que están mal, pero quieren llevarse a 4, a 5 y a 3 por delante. No se quieren ahorcar solo. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar a Judas quieto, que estamos con Manasés. Y usted sabe qué es lo lindo que podemos ver aquí. Que Manasés se humilló ante Dios. Y cuando una persona se humilla, no importa qué tan malo sea, no importa qué tan grande haya sido el pecado, pero cuando una persona se humilla, se arrepiente, el amor de Dios es tan grande, es tan infinito, que el amor de Dios tiene la capacidad, sin uno merecerlo, de restaurarlo. Amado, todos aquí leímos la historia de Manasés, ¿verdad? De todo lo que hizo. O sea, yo quiero decirle, ¿será que este hombre merecía una restauración? ¿Será que este hombre merecía ser restaurado? Wow. Pero aquí vemos el amor infinito de Dios. Mira que con todo lo malo que hizo Manasés, nada más faltó que él se humillara ante Dios para que Dios lo levantara. O sea que, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es que nosotros aprendamos a humillarnos delante de Él. De pronto hemos cometido errores. De pronto hemos fallado. Nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas que no están bien. Y de pronto nos hemos hecho los sordos ante Dios. ¿Y cuántos estamos en el tiempo de la amonestación de Dios? Pero tú sabes qué es lo lindo. Que aún en la amonestación no se ha perdido todo. Que en la disciplina no se ha perdido todo. Porque mire lo que oró el profeta Habacuc. En el capítulo 3, verso 1, Habacuc dice: acuérdate, Jehová, de la misericordia en el día del juicio. Oye, qué lindo, hermano. Por eso el libro de Jonás
No se trata, Jonás no tiene nada que ver con que la desobediencia de Jonás. Nosotros le hacemos más énfasis en la historia de Jonás. Nosotros hacemos más énfasis en que Jonás se fue para allá a huir de la presencia de Dios. Y como Jonás no le hizo caso a la presencia de Dios, entonces Dios preparó un pez y el pez estuvo 3 días en el pez y entonces después lo vomitó acá. Entonces nosotros le hacemos énfasis, pero tú no sabes que el mensaje central de Jonás no es ese. El mensaje central de Jonás es el amor y la misericordia de un Dios que tiene la capacidad de perdonar aún a los más malos, aún a los más perversos, de un Dios que tiene la capacidad de dar segundas oportunidades. A su nombre damos la gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Y por eso es que Jonás estaba obstinado, hermano. Jonás no quería. Y se puso así, profetizó de mala gana. Fue el único profeta, fue el único predicador que predicaba, pero para que nadie se convirtiera, hermano. Era el único que predicaba, hermano. Eso es como si usted se parara en una esquina. ¡Cristo viene! Pero en el fondo diciendo, pero ojalá nadie escuche este mensaje. Oye, hermano, mira, Jonás fue tan exitoso en su mensaje que todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive, toda Nínive se arrepintió. Y se arrepintió de verdad, porque dice la Biblia que Dios, hermano, no envió juicio sobre Nínive. Sí, dice que Jonás estaba obstinado acá afuera esperando el juicio, hermano. Ajá, y entonces, ¿qué? Estoy esperando. Pero Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué le dijo Jonás? Jonás le reclamó. ¿Viste tú? Por eso es que yo no quería, porque tú eres Dios de perdón, de misericordia. Entonces Dios hizo que naciera una calabacera y le cubrió del sol. Y de repente salió un gusano y tan se comió la calabacera. Y el sol era tan grande que le pegaba y se desmayaba del sol. Y se molestó porque, ay, ¿por qué tú permitiste que el gusano ese se comiera la calabacera? Y Dios le dijo, fíjate, a ti te dolió que el gusano se comiera la calabacera, pero no te duele que yo destruya este pueblo. Tremendo, ¿verdad? Él que ni la sembró. Ahora Dios que, hermano, aquí vemos el amor y la misericordia de un Dios. 3 etapas que vemos en este pasaje de la Biblia: amonestar, reprensión, pero también restauración. Cuando este hombre se humilló, dice la Biblia, y oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, dice, fue atendido. Qué lindo, hermano. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amados, de pronto aquí, de entre los que estamos aquí y los que me escuchan, de pronto aquí hay hermanos, hermanas que están en la etapa de la amonestación. Si Dios te ha venido amonestando, hablando por algo, de algo, por favor, atiende a Dios. No te hagas el loco ni la loca. Si tú sabes que Dios te ha venido hablando,
haz un alto. No sigas. Atiende, vuélvete a Dios y evita lo que sigue. Pero hay aquí hermanos y hermanas de pronto que ya pasaron la amonestación, que están en la etapa de la reprensión. Si tú estás viviendo consecuencias y hoy el mensaje que predicó el pastor Heredia, tú hoy estás diciendo debí, pero estás sintiendo la presión y estás sintiendo, entonces es hora de que tú vayas a la presencia de Dios, humillado delante de Dios, humillado. Qué bueno que Manasés, en medio de la reprensión, no se rebeló más, ni se rebeldizó más, sino que Manasés se humilló ante Dios. Que eso era lo que Dios estaba esperando. Porque hay gente, el faraón, entre más juicio, entre más plagas enviaba, más se endurecía, más se endurecía, más. Pero es que Dios no quiere eso. Dios quiere es que nosotros nos humillemos delante de Él. Si tú estás en la etapa de la reprensión y hoy estás viviendo cosas y estás en medio de ciertas circunstancias que no tenías que vivirlas, pero que estás ahí ya estás ahí, ¿qué tienes que hacer? Humíllate delante de Dios. Busca a Dios. Pídele perdón a Dios. Vuélvete a Dios de verdad, con todo tu corazón, para que Dios te restaure. Y yo sé que aquí hay hermanos que han experimentado o que hemos experimentado la tercera etapa, que ya pasaron por la reprensión, por la amonestación, que ya pasamos por la reprensión, pero que ahora estamos viendo la restauración. A su nombre damos la gloria. Ahora estamos viendo cómo Dios nos está restaurando, cómo Dios nuevamente nos está, amén, a su nombre, hermano, cómo nuevamente Dios nos está, bendito sea el Señor, dándonos esa nueva oportunidad. Entonces valorémosla. Mire, Pedro vivió las mismas etapas. Amonestación. Jesús le dijo: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, mijo. Ya tú sabes, yo he rogado por ti para que tu fe. Yo no. Mira, yo me muero contigo. Ahí me van a tener que matar contigo. Yo negarte a ti. Otros se pueden o te pueden negar. Otros se escandalizan. Pero yo, ay Dios mío, mira, pero si te está hablando el Señor, Pedrito. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando sintió la presión Pedro de verdad, la guapura se le fue, yo no sé para dónde, que negó 3 veces. ¿Sí o no? Tremendo. Y vino la reprensión, que tal fue la reprensión que terminó Pedro otra vez en el mundo. Tremendo, ¿verdad? Pero allá fue Jesús. Amados, este mensaje nos quiere recordar que Dios amonesta, que Dios reprende, pero Él también restaura. Ojalá atendamos la amonestación de Dios y no lleguemos hasta el otro lado. Pero si ya pasamos eso, volvámonos a Dios. Humillémonos delante de Dios para que Él nos restaure. Si Él restauró a Manasés con todo lo que hizo, yo creo que Él también nos va a restaurar a nosotros.
Póngase sobre sus pies en esta hora. Levanta tus manos, gloria al Señor. Usted que está ahí por YouTube, gloria a Dios, aleluya. Cierra tus ojos si puedes, si no vas manejando, si no vas conduciendo. Cierra tus ojos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y comienza, aleluya, a hablar con tu Dios. Tú sabes en cuál de estas tres tú te encuentras. Si de pronto Dios te ha venido hablando, aleluya, y de pronto no has atendido como debes atender la voz de Dios, dile: Señor, perdóname, pero de ahora en adelante voy a detenerme, voy a hacer un alto, voy a atender tu voz, Señor, voy a escuchar tu palabra, voy a escuchar tu reprensión, Señor, yo voy a escuchar tu consejo, Padre. Y oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, llévate toda pesadez, Dios mío, en nuestros oídos. Llévate, Dios mío, toda grosura en nuestros oídos, aquello que no nos deja escuchar, aquello que no nos deja, Dios mío, atender. Dios mío, tu palabra dice: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Padre. Oh Dios mío, hoy nosotros queremos atender, Dios mío, a tiempo lo que tú nos dices, lo que tú nos hablas, cada amonestación,